El sastrecillo valiente. Había una vez un pequeño sastre que vivía solo y trabajaba todos los días en su taller. Era muy hábil con la aguja y las tijeras, pero no era muy fuerte. Una mañana, mientras cosía una chaqueta, escuchó a una mujer en la calle gritar: «¡Mermelada fresca! ¡Mermelada buena!». Como le encantaba la mermelada, bajó rápidamente, compró un poco y volvió a su taller. Untó la mermelada en una rebanada de pan y la dejó sobre la mesa mientras seguía cosiendo. Entonces, muchas moscas volaron hasta el pan. El sastre trató de espantarlas con las manos, pero no se iban. Agarró un trapo, dio un golpe fuerte y mató a 7 de un solo golpe. Estaba tan orgulloso que bordó en su cinturón 7 de un golpe. Pensó que el mundo debía saber lo valiente que era. Así que tomó su cinturón, un poco de pan, su tijera y salió a buscar aventuras. Mientras caminaba, se encontró con un gigante que llevaba un árbol. ¿Tú mataste a 7 de un golpe?, preguntó el gigante. Sí, dijo el sastrecillo. El gigante quiso probar su fuerza y lo retó a cargar el árbol. El sastre aceptó, pero hizo que el gigante llevara el tronco mientras él solo sujetaba las ramas. El gigante pensó que el pequeño hombre era más fuerte de lo que parecía. Más tarde, otro gigante propuso una prueba: apretar una piedra hasta que saliera agua. El gigante lo hizo y luego se la dio al sastre. Pero él, en lugar de usar una piedra, apretó un queso blanco que llevaba escondido. El queso soltó leche y el gigante creyó que también había exprimido una piedra. Estaba asombrado. Una noche, el gigante celoso intentó matarlo mientras dormía, golpeando su cama con una maza enorme. Pero el sastrecillo no estaba en la cama, sino escondido detrás de una viga. A la mañana siguiente, pareció sonriente como si nada, y el gigante, asustado, huyó sin mirar atrás. El sastrecillo llegó al castillo de un rey. Al leer su cinturón, los soldados pensaron que había vencido a 7 hombres. Lo llevaron ante el rey, quien decidió ponerlo a prueba. Si vences a los 2 gigantes del bosque, te daré una gran recompensa, le dijo. El sastrecillo aceptó. Fue a la montaña y mientras los gigantes dormían, les lanzó un pan duro y un queso que parecía una piedra. Los gigantes pensaron que se atacaban entre ellos y empezaron a pelear hasta huir. El sastrecillo volvió triunfante. Pero el rey no quería que su hija se casara con un simple sastre, así que le pidió que capturara a un unicornio peligroso. El sastrecillo fue al bosque, se escondió tras un árbol y el unicornio, al correr, quedó atrapado con el cuerno clavado en el tronco. El sastrecillo lo ató con una cuerda y lo llevó al castillo. El rey, desesperado, le pidió una última prueba: atrapar a un jabalí feroz. El sastrecillo fabricó una trampa y cuando el animal lo persiguió, entró en una cabaña. El jabalí lo siguió y él salió por la ventana, cerrando la puerta. El animal quedó atrapado. Después de todo eso, el rey ya no tenía excusas. El sastrecillo se casó con la princesa y fue proclamado rey. Y todo comenzó por matar a 7 moscas de un solo golpe.